Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el primer día de la semana en que abro de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 5 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando el maleconazo a 25 años de esa explosión social que se recuerda en las calles habaneras. Por otro lado, si usted es cubano, ha viajado y tiene una maleta extraviada, prepárese, tendrá el doble de dolores de cabeza para poder recuperarla. Mientras tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha reclamado a la Unión Europea una postura más exigente hacia La Habana. Y por último, una pincelada deportiva. Cuba está en el 6º lugar en los Panamericanos. Y dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les advertía, tiene que ver con una efeméride, 25 años, un cuarto de siglo de la explosión social conocida como el maleconazo, porque ocurrió justamente en el litoral de La Habana. Cada año, en la medida que ha pasado el tiempo, por regla general se hacen trabajos, investigaciones, salen a la luz nuevos detalles, fotos incluso de ese momento, esa protesta que ocurrió en la capital cubana, pero en este año, justamente como se cumple un cuarto de siglo, pues nos ha ayudado en el diario 14 y medio a reflexionar sobre qué recuerdan en La Habana mucha de la gente que vivió ese momento. Así que nos hemos ido al barrio de San Leopoldo. Todos los que conocen un poco la estructura de la ciudad saben que la barriada de San Leopoldo tiene partes que colindan con el malecón. Estoy pensando, por ejemplo, en la calle San Lázaro, parte también de la avenida Malecón, las calles Lealtad, Perseverancia, Gervasio, que desembocan justamente en el muro prácticamente, y fue esa una de las zonas donde se vivió con más intensidad esta protesta social, una protesta social ocurrida el 5 de agosto de 1994, un momento en que Cuba estaba sumergida en una gran crisis económica que el oficialismo cubano bautizó con el amable eufemismo de periodo especial. Según los académicos y los especialistas económicos, la crisis ya había empezado a dar graves señales a partir de 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Se cortó el subsidio, ese apoyo, ese pilar, esa muleta económica que nos enviaban desde el bloque socialista, y la sociedad cubana pues cayó profundamente en los cortes eléctricos, la falta de alimentos y sobre todo, yo recuerdo, era una adolescente en ese momento, pero recuerdo que lo más duro era la falta de esperanza, el no ver la luz al final del túnel. Todo eso se combinó en un verano cálido, muy cálido, en que los cortes eléctricos duraban horas y horas, el transporte público estaba prácticamente colapsado, conseguir comida era un reto cada día, y la gente pues quería emigrar, quería salir de esta situación a partir de ciertos rumores de que se iban a abrir las fronteras, de que en el lugar de donde partían las lanchas hacia el poblado de Regla se iba a permitir a la gente abordar barcos para emigrar. Pues todo eso fue caldeando la atmósfera, las autoridades habían interceptado varias embarcaciones días antes, y el 5 de agosto esa frustración, esa energía de deseos de cambio se materializó en las calles habaneras, especialmente alrededor del litoral. La zona de San Leopoldo fue una de las que fue más sacudida con la protesta, y hemos ido allí, en la redacción de 14 y medio, hemos ido hasta allí a preguntar ¿qué recuerdan? Y algo llamativo, los de mayor edad
tienen muchos detalles que cuentan casi en un susurro, porque esto sigue siendo un tema tabú, que no se cuenta en la historia oficial, no se recuerda tampoco la efeméride de los medios nacionales, entonces sigue siendo un tema que hay que hablar en voz baja o con cuidado. Los más jóvenes tienen solo fragmentos de lo ocurrido, pero eso marcó un antes y un después para el barrio de San Leopoldo, porque muchos vieron partir en los días posteriores, cuando la llamada crisis de los balseros, vieron partir a sus hijos en embarcaciones precarias. Se calcula que decenas de miles de cubanos salieron en ese éxodo, unos miles pueden haber muerto, no se sabe la cifra exacta, y nunca se sabrá, se perdieron en el mar muchos de ellos, pero lo cierto es que esto dejó una herida abierta que está allí todavía en esa barriada y en otras, una herida de desencanto, pero también de ver la represión de cubanos contra cubanos, porque Fidel Castro aupó a tropas de choque vestidas de civil, especialmente constructores del contingente Blas Roca, a golpear con cabillas, con palos a los manifestantes. Así que lanzó a los cubanos contra los cubanos en una jornada violenta, donde los manifestantes fueron reprimidos, algunos arrestados, otros golpeados, y bueno, pues el oficialismo intentó anotarse esto como una victoria, pero en realidad es una desgarradura nacional de la que un día tendremos que hablar públicamente y exorcizar esos demonios. Y con esto me voy rápidamente a un tema que tiene que ver con viajes, importaciones, maletas. Si usted es cubano, ha viajado, se le extravía un equipaje, cuidado, va a tener el doble de problemas para lograr recuperarlo. No estoy hablando de eso que pasa constantemente a lo largo de todo el mundo, que las aerolíneas pierden una maleta y se tardan en localizarla y enviarla a manos del pasajero, sino en una condición especial que tiene Cuba, dado las estrictas normas aduaneras que la Aduana General de la República tiene que revisar, computar, decidir qué cantidad de cada objeto usted importa. Debido a eso, cuando un cubano extravía su maleta y aunque la aerolínea ya la haya traído a territorio nacional, no podrá llevársela a su casa en el lugar donde está. Eso no es posible para un cubano, sea residente en la isla o sea residente en el extranjero, sino que tendrá que ir al aeropuerto, a la terminal aérea, a hacer un larguísimo y engorroso proceso para recuperar su bolso o su equipaje. Esto puede tardar horas, genera mucha frustración y hemos podido recopilar muchísimos testimonios de gente frustrada, de gente enferma que ha tenido que esperar 8 o 10 horas, aunque la maleta lleve días ya en el aeropuerto de La Habana, por ejemplo, para recuperar su equipaje. Todo esto está dado porque la aduana, el sistema, el régimen, la Plaza de la Revolución, póngale usted el nombre que quiera, teme que los cubanos importen aquello que les permita zafarse del mecanismo de recibir determinados subsidios o privilegios a cambio de fidelidad ideológica. Usted sea que usted se independice, que usted pueda traer todo aquello o parte de lo que le dé cierto alivio familiar y personal sin depender del Estado, eso atemoriza mucho a la aduana. Entonces ha creado todo este mecanismo perverso que le hará a usted perder muchísimo tiempo, muchísima energía, tener muchísimos malestares, un mecanismo además marcado por la demora, la ineficiencia, el irrespeto de los empleados de la aduana que lo tratarán como si usted fuera un soldado y ellos unos oficiales al mando. Y dicho esto, tenga cuidado con su maleta la próxima vez que viaje. Y me voy rapidito a el llamado que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid a la Unión Europea para que tenga una postura más exigente en el tema de los derechos humanos hacia La Habana. Esta organización ya ha lanzado este mensaje a la nueva legislatura de la Unión Europea que se supone entrará en funciones en las próximas semanas y lo hace basado en datos, especialmente en las estadísticas que ha dejado el pasado mes de julio en cuanto a detenciones arbitrarias y actos represivos en Cuba. Se calcula que durante ese mes se produjeron en la isla al menos 263 detenciones arbitrarias o arrestos arbitrarios dentro de un total de más de 300 hechos represivos. Ya sé que he hablado bastante de este tema en la redacción de 14 y medio, incluso nos ha tocado este mes de julio la detención de un periodista por largos días, pero vale la pena volver una y otra vez sobre esta situación
porque a través de las detenciones arbitrarias las autoridades amenazan, intimidan y tratan de no dejar huellas legales de la represión. Si hace unos años veíamos estos aparatosos juicios en que se condenaba a disidentes, periodistas independientes, opositores a largas condenas de prisión, ahora estamos viendo la detención arbitraria de breve duración como un mecanismo de intimidación, un mecanismo que va no solamente a intimidar para que el activista o el periodista no hagan su trabajo o no hagan su labor, sino también a empujarlos a la emigración, al exilio, a que salgan cuanto antes de las fronteras nacionales. Y rapidito me despido solamente con una pincelada deportiva. Cuba está en el 6º lugar de los Panamericanos. Crucemos los dedos a ver si seguimos subiendo y no caemos. Bueno, hasta mañana y muchas gracias.